la tertulia de esta semana y, como siempre, vamos a empezar con el himno de Diego. Buenas tardes a todos, gracias por vuestra asistencia y bienvenidos al Ateneo. Siempre esta casa va a estar disponible en la medida que la tertulia continúe con sus actos, tratando los temas que más sensibilidades y más atención requieren de la sociedad española. Y en este caso, la tertulia de hoy, el título es muy importante, es los olvidos de la transición. Porque cuando se habla del proceso histórico de la transición, se trata de un proceso que se trata como ejemplar, que incluso ha sido referencia y se ha transportado a otras experiencias de regímenes totalitarios en otros estados y en otros países, cuando la transición realmente ni ha sido ni modélica ni ha sido pacífica. Al contrario, es una transición que tiene muchas sombras y una transición que oculta muchos hechos que todavía son importantes de sanar para una sociedad democrática. Ahora, recientemente se ha publicado en el BOE la famosa Ley de Memoria Democrática, y en esa Ley de Memoria Democrática se siguen omitiendo los muchos hechos ocurridos en la transición, lo que supone que hay una cierta complicidad con el pasado, con algunos
de los agentes representantes de la sociedad española. En este sentido, no hay que olvidar nunca, ni tenemos la obligación de olvidar, que muchos jóvenes inocentes demócratas fueron asesinados porque buscaban un mundo mejor, por las balas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sin que jamás se hiciera justicia y sin que sus asesinos hayan pagado por la comisión de esos delitos. Esta tertulia trata modestamente de esos olvidos de la transición, ya que aquí se incluyen a todos y todas las víctimas de los diversos hechos producidos en dicho proceso de transición. Con nosotros nos acompañan Manuel Ruiz, hermano de Arturo Ruiz, Pilar Navarro, Javier Almazán y Pablo Mayoral, auténticos protagonistas de esta historia. Y estos protagonistas de esta historia son los que nos van a relatar, los que nos van a transmitir y los que nos van a proyectar sobre esas sombras y ese olvido que todavía se mantiene en la sociedad española. Muchas gracias y cualquiera de vosotros. Bueno, pues nada, muchas gracias, Miguel, muchas gracias a la Tertulia Republicana del Ateneo por dar la oportunidad de hablar precisamente de eso, de una cosa que es los olvidos de la transición. Hay cosas que, bueno, porque se olvidan, porque se van olvidando y conviene de vez en cuando pues seguirlas estudiando y volverlas a recordar. Y hay otras que son olvidos intencionados y que tienen un objetivo y es transformar o tergiversar o mentir sobre los hechos acaecidos. Entre los que se olvidan, yo quería hablar un poco de la última etapa del franquismo, ¿no? Los años 70. En aquellos años la situación internacional era convulsa. No se puede decir que hoy tampoco lo sea, pero que en aquellos años, en marzo de 1973, el ejército de Estados Unidos abandonaba Vietnam por la lucha heroica de aquel pueblo. Vietnam, que se reunificaba en 1976 con la huida de todos los esbirros de este ejército. En septiembre de 73, con la complicidad de los Estados Unidos, el dictador Pinochet ahogaba en sangre y fuego la primera experiencia socialista en América Latina, con Salvador Allende en Chile. El 25 de abril de 1974 caía la dictadura fascista de Salazar en Portugal con la Revolución de los Claveles y el encarcelamiento de la PIDE, la policía política de la dictadura. El 24 de julio de 1974 caía la dictadura de los coroneles en Grecia y unos meses después el pueblo griego votaba a favor de la república contra la monarquía impuesta por esos coroneles. El 24 de marzo de 1976 el ejército de Videla y otros criminales da un golpe de estado en Argentina y hace desaparecer a más de 30.000 personas. Desde hace años estos genocidas están siendo juzgados, condenados y encarcelados por los tribunales argentinos. Hablo de esto un poco para ver, digamos, la panorámica en la que nosotros estábamos luchando y luchaban pues, por cientos de personas. Y una de las cosas que se quieren hacer olvidar es que la dictadura en los años 70 seguía siendo una dictadura criminal y sangrienta. En 1969 mataban a 2 manifestantes en el año. En el 70 mataban a 3 trabajadores en el canal. En 1971 la policía entraba a caballo en el SEAT y mataba a un trabajador. Decían que tenían 8 balas en el cuerpo. En el 72 en Ferrol mataban a 2 manifestantes. En el 73 a un trabajador en San Adrià de Besós. En el 74 en Carmona un manifestante. En Vigo otro trabajador. En estos años la policía mató a 17 independentistas vascos, un independentista gallego, un anarquista y 4 militantes del FRA. Otra cosa que se quiere hacer olvidar es que la dictadura lo era contra toda la población. En aquellos entonces más de 1.500.000 trabajadores estaban trabajando en el extranjero de forma obligada. Había persecución armada y cárcel por propaganda ilegal, por asociación ilícita, por manifestación, por hacer huelga, por ser homosexual
Las mujeres podían ir a la cárcel por ser consideradas adúlteras, por interrumpir su embarazo. Hasta 1963, por ejemplo, el marido podía matar a la mujer y su amante, y por eso solo se le desterraba 6 meses, y si se les hería gravemente no tenía ninguna pena. Además de la falta total de libertades del propio régimen, en aquellos años se produjeron varios estados de excepción donde ya ninguna de las libertades o ninguno de los derechos que decía el Foro de los españoles seguían en vigor. En 1969 y en 1970 se hicieron 2 estados de excepción generales, 4 estados de excepción en Vizcaya y Guipúzcoa entre 1967 y 1975. Estaban firmados, por cierto, por Franco y por Carrero Blanco. Digo esto porque uno murió en la cama, pero el otro no. El otro no murió en la cama, ¿no? Entre octubre de 1974 y mayo de 1975 se produjeron 80 secuestros de periódicos y revistas de todo tipo. La dictadura estaba dispuesta a todo lo que fuera para perpetuarse en el poder. Se habla un poco de que sí, bueno, de que había maniobras o que querían hacer, pero todas las maniobras que había eran fruto, digamos, de la respuesta que se quería dar a la movilización. En 1975 había más de 12.000 condenados a prisión, muchos de ellos encarcelados y otros en busca y captura o exiliados. El TOP, que se creó en 1964, procesó a más de 50.000 personas y en 1972 se hizo una segunda sala porque no dan abasto. De todos estos procesados, 10.000 lo fueron en 1975 y 11.000 lo fueron en 1976. Todo esto para identificar todo aquello del tardofranquismo benévolo, ¿no? La policía y la Guardia Civil y la BPS, la Brigada Político-Social, torturaban sin piedad y de forma generalizada, y torturaban hasta la muerte, y prueba de ellos son los asesinatos de Enrique Urbano y Cipriano Martos, entre otros. Los tribunales militares seguían en funcionamiento contra la población civil. En 1970, 6 condenados a muerte lo fueron en el Consejo de Guerra de Burgos, en el que se juzgaba a 16 independentistas vascos. Salvador Puigantí fue ejecutado a garrote vil en marzo de 1974. Y en septiembre de 1975, el Consejo de Ministros, formado en buena parte por militares y falangistas, no había cambiado nada, confirmaron la pena de muerte, pusieron la pena de muerte a 11 personas. 5 de ellas fueron asesinadas en lo que fue en los últimos fusilamientos de Franco. Este episodio, que todos aquí pues, casi conocimos, es uno de los que más se está tratando de hacer olvidar. Y fue un episodio salvaje por lo que fue, porque murieron 5 compañeros jóvenes el 27 de septiembre de 1975 y por la repercusión internacional que tuvo. En aquellos momentos el régimen de Franco estaba negociando la entrada en el mercado común. Entonces esa negociación se suspendió. Más de 20 embajadores de toda Europa abandonaron España en repulsa. El gobierno mexicano pidió la expulsión de España de la ONU. Las manifestaciones fueron masivas en toda Europa, en París, en Londres, en los Países Bajos, en todos los lugares, y fueron de las mayores manifestaciones que se dieron en todos estos sitios después de la Segunda Guerra Mundial. Tan es así que el régimen franquista tuvo que hacer el 1 de octubre un aquelarre a los que estaban acostumbrados, y fue la última intervención del dictador, del criminal Franco, del genocida, ¿no? En la que más o menos pues vino a decir que todo se debía, todas estas movilizaciones y toda la repulsa contra la dictadura, que hubo embajadas que se prendieron fuego, como la de Portugal y otras que fueron asaltadas, es decir, que se debía a una confabulación judeo-masónica. En este acto, que también se trata de ocultar, fue la primera aparición pública, o una de las primeras apariciones públicas,
del monarca Juan Carlos, del ladrón Juan Carlos, del dicho Juan Carlos, ¿no? y de la reina Sofía. Todo esto es parte de lo que se trata de ocultar y sus razones técnicas. Y bueno, para acabar también, pues un poco decir que otra de las cosas que se quieren tergiversar es la recuperación de las libertades, ¿no? Parece que todo estaba pactado, que todo iba a ser, que estaba todo determinado, y de ninguna manera fue así. Sí que tras la desaparición de Carrero Blanco, de las fuertes manifestaciones, de la repulsa internacional, del rechazo a que el régimen entrara en la ONU, sí que sabían que tenían que hacer algo. Lo primero que hicieron, yo creo que es meter a Franco en coma, porque a los 2 días del 1 de octubre pues ya entró en coma y estuvo una larga agonía mientras iban haciendo manipulaciones y iban reorganizando las cosas. Pero el conjunto de las libertades que se fueron consiguiendo fueron desgranándose gracias a la lucha y gracias al sacrificio de mucha gente que estaba en lucha en aquellos momentos. Una de las experiencias, digamos, de esto que digo, fue la salida de los presos políticos de la cárcel, que fue un rosario de medidas. A la muerte de Franco hubo un indulto de 3 años que hizo posible la salida de unos 700 presos políticos de las cárceles, pero todos aquellos que salieron de las cárceles seguían luchando por los que quedaban dentro y por toda la gente, ¿no? Hasta que hubo una amnistía en julio de 1976, y como quedaban presos en las cárceles, siguieron luchando. Y en marzo del 77 hubo un nuevo indulto por el que salieron pues, otros 100 presos de las cárceles. Como seguían las luchas, y en mayo de ese año, del 77, solo en Euskadi mataron a cerca de 7 u 8 personas en las luchas por la amnistía, y tomaron unas medidas contra los presos vascos que fueron a extrañarlos a otros países. Los presos vascos que fueron extrañados volvieron a España y siguieron luchando por la salida de los presos de los que habíamos quedado dentro, ¿no? Y efectivamente en el 77 pues, dio lugar la última amnistía por la que salimos los últimos presos del franquismo. Es decir, esto pasó casi con todas las cuestiones: la libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad de manifestación, todas ellas fueron conseguidas en base a grandes movilizaciones, a grandes huelgas, como nunca las había habido, o desde hacía mucho tiempo que no las había, en los años 75, los años 76, 77, 78. Por decir ya algunas cosas para acabar, la despenalización de la venta y difusión de los anticonceptivos se consiguió en el año 78. Estoy hablando de la venta de anticonceptivos en las farmacias. El partido en el que militaba, el Partido Comunista de España marxista-leninista, fue legalizado en febrero de 1981. La ley de divorcio se fue legalizada en julio de 1981. La despenalización del aborto se hizo en julio de 1985. El fin de la mili obligatoria fue en el año 2001. La despenalización del delito de insumisión fue en el año 2002. Y así un corolario de huelgas generales durante todos estos años contra los distintos gobiernos, algunos del PSOE y otros del PP. En fin, esa es un poco lo que ahora quieren, digamos, hacer que olvidemos. Es decir, que cada una de las conquistas que aquí se hicieron, que cada una de las luchas que se hicieron contra esta dictadura criminal y genocida, pues fue gracias a la generosidad de muchas y muchos militantes antifascistas que salían pues, a las manifestaciones, bueno, ya un poco como lo contarán testigos directos de todas aquellas luchas, ¿no? En fin, esta es una de las cosas que nosotros queremos y debemos reivindicar. En particular, nosotros, una de las cosas por las que estamos luchando, después de haber estado participando en muchas de estas luchas de las que he hecho mención, pues sería hacer justicia, ¿no?
hacer justicia, que no hemos podido hacerlo aquí en España, aunque hemos intentado poner todo tipo de querellas contra las torturas y contra los genocidas de la dictadura franquista, y que hemos tenido que ir a Argentina a hacer esta petición de justicia contra estos criminales en Buenos Aires, y una jueza, María Servini, pues es la única que hasta ahora pues ha procesado a 20 de estos criminales. Algunos ya, desgraciadamente, bueno, o afortunadamente, como se mire, pues están muertos, ¿no? Pero contra otros seguimos querellados. Uno en particular contra Martín Villa por 12 asesinatos, uno de ellos el de Arturo Ruiz, de Ángel Almazán también forma parte de los asesinados en aquella época, y Javier va a ir a Buenos Aires en marzo para poner la querella contra el asesinato de su hermano en esta querella de Argentina. Así que nada más, hicimos todo lo que pudimos y seguimos haciendo todo lo que podemos. Así que nada, muchas gracias. ¿Me escucháis bien? No. ¿Ahora mejor? ¿Mejoramos? ¿Empeoramos? Hola, hola. Hola. Con vuestro permiso y abusando de vuestra paciencia, este distinguido público que nos atiende, voy a presentar nuestra asociación. Somos miembros del COT, el colectivo por los olvidados de la transición. En el título está la palabra clave, olvidados, por efecto de la negación y la omisión. Al olvido hay que añadir el desprecio grosero y la mirada arrogante del poder. El COT está formado por familiares y amigos de jóvenes asesinados durante la transición, por la policía, la Guardia Civil, los funcionarios de prisiones y grupos de extrema derecha. Estos últimos auxiliados por los dos primeros. También lo constituyen personas de indudable valía, que sienten como suya la angustia y el horror que se desprende de estos crímenes. Nuestra idea, cercana a la utopía, es establecer un discurso basado en la verdad, en relación con los asesinatos perpetrados durante la transición por aquellos cuya función era la de proteger a los ciudadanos, por esos a los que se le llenaba la boca de patria y de Dios. ¿Cómo no incluir en esta conjuración criminal a la jerarquía católica, que robaba niños en los paritorios para venderlos o regalarlos a gente que compartía su falta de escrúpulos? No pretendemos acudir al recurrente argumento de la conspiración, sino comunicar un relato veraz de lo ocurrido, basado en los hechos y en los testimonios relevantes de testigos y familiares de las víctimas. Se trata, al fin, de reivindicar la memoria por la dignidad de los muertos. Frente al actual ejercicio de la justicia, qué palabra tan ambigua y enigmática, llevada en brazos por jueces y legisladores que negaron o tergiversaron interesadamente la rabiosa realidad, queremos que de una maldita vez la jurisdicción española e internacional reconozcan que fueron crímenes de lesa humanidad, cuya reparación sería un acto al menos de decencia. Por eso intentamos promover y apoyar las querellas que familiares de las víctimas presenten por los delitos cometidos. Intentamos apoyar cuantas medidas jurídicas, administrativas, educativas y culturales resulten necesarias para que se conozca la verdad en recuerdo de las víctimas y servir de interlocutor
a las instituciones, partidos políticos y asociaciones. Queremos generar un debate en la sociedad española sobre la transición. Ello nos lleva a difundir en el ámbito académico el conocimiento histórico de la transición, puesto que la juventud está recibiendo un discurso sesgado de ese proceso, de ese periodo. Hemos promovido charlas y conferencias en institutos y universidades, así como en sedes de asociaciones, partidos políticos y sindicatos. También hemos impulsado actos de memoria en memoria de las víctimas de la transición. El último, con apoyo de la CGT, se celebró en Vallecas en recuerdo de mi hermano Ángel Almazán, asesinado por la policía en diciembre de 1976. El relato veraz de la transición se ocultó por un pacto entre las fuerzas políticas y los poderes fácticos españoles e incluso internacionales, sus auténticos artífices. Reconocer a las víctimas en su justa medida supone romper el acuerdo sellado a sangre y fuego por los poderosos, e intuimos que esa quiebra afecta de lleno a muchas personas que han cimentado sus carreras sobre los pilares del actual régimen. Una trayectoria que se alimentó de silencio e impunidad. Hasta hoy, las iniciativas legislativas en materia de memoria tienen vocación de punto final. Pretenden salvar el relato oficial de la transición con meros maquillajes para crear una atmósfera artificial de cambio sin que éste se produzca. Y los medios de comunicación de masas, de la mano de los poderes económicos que los financian, son, junto a los principales grupos políticos, los arquitectos de la transición. No es de extrañar que estos medios apoyen y promuevan el discurso oficial. Nos han inculcado que la transición fue el periodo más brillante de la reciente historia de España. Y si hubo víctimas, a veces se pone en duda, fueron daños colaterales, errores que no empañan el resultado final. Las familias de las víctimas tienen que soportar este mantra día tras día. Los mataron, ¿y qué? Fue hace muchos años. Hay que olvidar. Algo habrán hecho. Tuvieron lo que merecieron. Caminaban a la contra y fueron atropellados por el fulgor. El futuro se construyó sin ellos, sin nosotros. La impunidad permitió matar sin consecuencias. Los procesos judiciales fueron una farsa. Si alguien, muy pocos, pisaron una cárcel, tuvieron media abierta la puerta de salida. La memoria solo existe para las víctimas del terrorismo, es decir, para los heridos y asesinados por ETA, principalmente. Y un pequeño resquicio se deja para las víctimas de la extrema derecha. Pero los muertos a manos de las fuerzas de seguridad del Estado duermen en una habitación vacía. Nunca serán víctimas del terrorismo. No se reconocerá que el Estado actuó desde el terror dentro de un plan establecido, dejando un rastro de dolor. La autoinculpación no está prevista. El Estado se protege a nuestra costa. En el horizonte solo queda la querella argentina, pero avanza con muchas dificultades, debido a la presión del Estado español y de otras fuerzas que imperan en ese país americano. Da la sensación de que quieren trasladar el procedimiento a la jurisdicción española a raíz de la Ley de Memoria Democrática. Eso sería su final. De momento, la jurisdicción argentina reclama mayor material probatorio, sin ninguna colaboración por parte del gobierno español. En fin, queremos transmitir en voz alta el discurso de la verdad, que se hable de la transición oculta y sangrienta. Exigimos que la justicia abandone la injusticia y certifique la realidad de los hechos omitidos casi siempre cuando no cuestionados. Reclamamos reconocimiento y reparación. No serán suficientes los sesgados diplomas, los discursos huecos, el abono del olvido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por asistir y al Ateneo por dejarnos esta sala para poder hablar. Se está hablando mucho esta tarde aquí de la transición. Pero bueno, ¿transición de qué a qué?
Yo empiezo por negar la mayor. Yo creo que no hubo transición. Seguimos igual. Si buscáis en internet la forma de Estado del gobierno español, pone que es una monarquía parlamentaria. O sea, y no la palabra democracia no existe, porque la palabra democracia con monarquía no se llevan bien. Bueno, pues, como me han dicho, como ha dicho Miguel, yo soy hermano de Arturo Ruiz, que como sabéis, si no lo sabéis os lo digo yo, le asesinó la extrema derecha el 23 de enero del 77, en lo que se denomina el comienzo de la Semana Negra de Madrid. Al día siguiente mataron a Mariluz Nájera y esa misma noche murieron los abogados de Atocha, los 5 que asesinó la extrema derecha. Quiero, en todos los sitios, el nombre de Mariluz Nájera lo digo bastantes veces, porque dentro de los sucesos de la Semana Negra, digamos que la magnificencia del asesinato de Atocha ensombrece todo lo que hay alrededor. Entonces, dentro de las víctimas B están las C, que son las que tapan otras víctimas que tienen más importancia. En España hay víctimas oficiales y víctimas no ilegales, pero víctimas ignoradas. Por eso es por lo que, como os ha comentado Javier, creamos el colectivo de olvidados de la transición. Lo único que reivindicamos es que queremos que nuestros familiares tengan el mismo trato que otras víctimas, las víctimas oficiales del Estado. Vosotros entenderíais que, por ejemplo, el hermano de Ángel Almazán, hermano de Javier, tiene el mismo derecho a que se le reconozca igual que a Miguel Ángel Blanco, que se hagan los mismos fastos, que participe el jefe del Estado, no, pero el jefe del gobierno, que participe en esos actos. ¿Por qué no tiene ese mismo derecho? Si lo mató la policía, pero es que la policía en el año 77 era una banda organizada que infundía terror en la población, o sea, eran terroristas. Entonces, es una víctima del terrorismo. Lo mismo que él, mucha gente que murió asesinada por la policía. En el caso nuestro, en el caso de mi familia, sí que nos reconocieron como víctimas del terrorismo el gobierno de Aznar. Nos reconoció el gobierno de Aznar. Felipe González nos escribió a casa diciendo que era un crimen que no podía quedar impune, que era un crimen que había que investigar y tal. Y cuando pido justicia en Argentina dice que soy un delincuente porque estoy haciendo una querella temeraria. Se escribió una carta cuando declaró Martín Villa, que es el que consideramos el autor político, responsable político de todas aquellas muertes, de esas y de la de 3 de marzo y de la de Vitoria y de muchas que ocurrieron durante su mandato como primero ministro de la Gobernación y posteriormente como ministro del Interior. Pensamos que era el autor intelectual, porque el asesino de mi hermano huyó por la complicidad de la Guardia Civil. Es más, hasta pensamos que podía ser Guardia Civil. El que le apoyó era una persona que trabajaba también con la policía armada. Entonces, el jefe de la fuerza del Estado, que era Martín Villa, entendemos que era el responsable político. Por eso yo me querellé contra Martín Villa, por eso en Argentina permitieron la querella a trámite, y bueno, pues parece ser que ha recurrido y la jueza necesita más datos. O sea, estamos hablando de transición. Pablo ha nombrado al Tribunal de Orden Público. El Tribunal de Orden Público, como todos sabéis, era un tribunal que perseguía a la gente que eran disidentes de cualquier tipo, ya sea sexual, principalmente a los políticos, a lo que ellos llamaban rojos o comunistas, porque para ellos todos eran rojos, comunistas, debido a su incultura política. Pero bueno, el caso es que el Tribunal de Orden Público, unos días antes de que mataran a mi hermano, era el que perseguía a gente como mi hermano, y cuando el juicio eran los jueces que provenían del Tribunal de Orden Público que pasaron a lo que se llamó la Audiencia Nacional. Eso podía ser transición, eso. Tribunal de Orden Público, Audiencia Nacional. Y si seguimos investigando y si seguimos mirando los jueces que hay hoy, pues probablemente algunos tengan conexiones con los jueces de aquella época, probablemente en su inmensa mayoría, porque como todos sabéis, la judicatura es un cuerpo endogámico y es un cuerpo que son todas familias prácticamente, si no
mira lo que está pasando ahora con la ley de sí, que hay jueces que dicen una cosa y otra que dicen otra. Sí quería deciros que os he dicho de Felipe González, este personaje siniestro, de Martín Villa, otro personaje también siniestro, pero a mí me gustaría poneros un vídeo de 5 minutos que habla de Martín Villa. Hace unos días el jefe de la oposición del Partido Popular, señor Feijóo, estaba reclamando la AAA, que volviese a Madrid. La AAA decía, no sé si es que exactamente no sabía lo que era la AAA, o si lo sabía, más mala fe todavía. La AAA fue la que reivindicó el asesinato de Mendoza. La Alianza Argentina Anticomunista, creo que será así, fueron los que reivindicaron la muerte de Arturo, y este hombre dice públicamente que está reclamando que vuelva la AAA a Madrid. No sé si se habrá ido alguna vez. Franco decía que era un complot anticomunista, lo mismo que dice incluso. Cuando salimos a manifestarnos por la sanidad, dice que somos todos comunistas, un complot, y no sé qué más nos está diciendo. Yo también quería hacer un poco de hincapié en algo que es la traba principal de lo que, porque nosotros consideramos de que en muchos casos no se ha podido hacer justicia, que es la ley de amnistía. La ley de amnistía del 77, por la que yo, mi hermano estaba reivindicando precisamente la ley de amnistía, y Estatuto de Autonomía, era lo que se reivindicaba en aquella manifestación, pues esa ley de amnistía lo que hace en su artículo 2, en los apartados E y F, creo, es blindar a todo un régimen. O sea, exime de delito a todos los funcionarios públicos y a todos los que tuvieran los delitos de intencionalidad política. O sea, que no se ha podido juzgar a nadie, porque la ley lo prohíbe. Los defensores de esta nueva ley que han sacado ahora no quieren derogar esta ley porque dice que con la ley de amnistía se puede juzgar a los torturadores. Y como yo les digo a ellos, que me digan alguno. ¿Habrá habido algún torturador, entiendo, durante el franquismo, o alguien que se haya extralimitado en sus funciones, o alguien que haya hecho alguna barbaridad? Bueno, pues no se ha juzgado absolutamente a nadie. Absolutamente a nadie. Luego la ley estará mal hecha, o la derecha lo ha hecho también, que se ha blindado perfectamente a todos sus sátrapas y a todos sus torturadores, los ha blindado perfectamente. Yo siempre, también lo que me gusta decir, es que lo que sí que veo es una diferencia entre las víctimas de la derecha y las víctimas de la izquierda. Las víctimas de la izquierda nos ignora todo el mundo, nos ignora incluso la izquierda. Sin embargo, las víctimas de la derecha están muy bien tratadas. Si no, mirar en internet, mirar en lo que es la Asociación de Víctimas del Terrorismo y todas estas cosas, y ya veréis que bien viven. A nosotros no solo no nos ha tratado bien nadie, sino que en nuestro caso, porque son todos casos muy similares, nos llamaban a casa, nos amenazaban, nos decían que nos iban a hacer esto, que nos iban a hacer lo otro, encima, que nos iban a... Y yo que sepa, nadie nos ha intercedido por nosotros nunca. Nosotros ahora hemos salido por nuestro motu propio a defender a nuestros familiares, pero sí que quiero reprochar a la gente de mi ideología que no me han estado nunca a mi lado. Gracias. Generoso de las clemencias que haga posible restañar
viejas y profundas heridas. Serán errores, lo otro son crímenes. Fueron en la dirección de asegurar el orden, la seguridad, justamente para prestigiar las libertades y la democracia. Aquí en el vídeo no viene, pero este hombre tenéis que saber que ha estado en 90 consejos de administración y que en todos los asuntos turbios, en el Prestige fue el que le mandaron para callar a la prensa. En todos donde ha habido algún asunto turbio ha estado metido. Ha hecho una carrera económica terrible, o sea, entiendo que por pago a sus trabajos en la transición. Hola, buenas tardes, noches a todas y a todos. Me voy a presentar dentro del marco de esta tertulia que habla de la transición. No porque yo sepa mucho de la transición y mis experiencias sean mayores que las de muchos de los que estáis aquí y sobre todo de mis compañeros. Me presento como compañera de la carrera de la Facultad de Sociología y Políticas de José Luis Montañés. En una reunión que tuvimos en la Facultad de Políticas y Sociología para hablar de distintos colectivos de memoria histórica, y yo estuve en esa reunión junto con otra compañera de una asociación a la que también pertenezco, de Asociación de Bebés Robados. Pero el tema fue de impacto para mí entrar en la facultad y ver distintos retratos de
varios de los que hemos venido hablando, que habían sido estudiantes, como fue Mariluz Nájera, y también estaban retratos de Arturo Ruiz, de otros más. Me quedé impactada porque me dio tal tristeza de que el silencio que se consiguió después del asesinato de José Luis no se hubiera levantado, y como dicen mis compañeros del colectivo de Olvidados de la Transición, no es solo que te asesinen, sino que te vuelvan a matar 2 veces, si nadie sabe de ti ni nada. Entonces acepté una invitación de Manuel, de Pablo, de Javier, para que representara a José Luis Montañés. Yo soy compañera, íbamos de la misma promoción e incluso trabajos colectivos los hacíamos en común, un grupo de 5 personas de distintas edades. Por supuesto, él y otros 2 más eran más jóvenes que nosotras, de otras 2. Entonces se podía estudiar en turno de tarde-noche y la mayoría éramos trabajadores y estudiantes. Y además yo en aquella época ya tenía una hija. O sea, las vivencias que yo podía tener eran distintas a los de ellos, ¿no? Pero, dicho esto, acepté ese reto que me hicieron mis compañeros, porque la familia de Montañés desde el principio tuvo objeciones a salir haciendo público el asesinato de José Luis, ¿no? Entonces, si no había nadie, alguien tenía que haber, y el día que aparezcan, ojalá, encantada, les acompañaré y les cederé el puesto. Dicho todo esto, para que sepáis en el marco en el que yo os hablo, ¿no? Quiero deciros, bueno, cómo fueron los hechos de lo de José Luis, que muchos de vosotros lo sabréis, y las fechas, pues es lo que siempre se cuestiona, ¿no? De lo que es la transición, cuándo empieza, cuándo termina. Yo creo que para muchas cosas ni se ha acabado. Pero en el caso de José Luis fue el 13 de diciembre de 1979. Fue unos días, como ya ha expuesto también Manuel, Pablo, muy movidos por todo el país, ¿no? Por el País Vasco, huelgas por todos los sitios, en huelga general. Y aquí en Madrid los estudiantes se movilizaron por una ley también, ley de autonomía universitaria, y los de bachillerato y formación profesional, hubo una movilización grande con muchos centros activamente manifestándose. Al mismo tiempo había otra manifestación de los sindicatos contra el Estatuto de los Trabajadores, ese mismo día. En el transcurso de la mañana, la primera estaba, la de los sindicatos estaba, digamos, autorizada, y la segunda dijeron que no estaba autorizada, aunque había una ley que te podías movilizar sin armas y sin organizar, pues, follón, ¿no? Eso no se cumplió, pero era la que no estaba autorizada, y era la de los chicos, de los jóvenes. Por la tarde ya les estuvieron cercando por todas las calles donde iban, y aparecían por todo Madrid, desde Cuatro Caminos, todo Princesa, Plaza de España, hasta que quisieron unirse a la manifestación de los trabajadores. Cuando en la manifestación de los trabajadores empezó, se oían tiros,
ya cerca de embajadores. Entonces empezó la comunicación boca a boca de que habían asesinado a 2 estudiantes. Esos 2 estudiantes eran José Luis Montañés y Emilio Martínez. Estudiantes y trabajadores. Bien, no solamente es el asesinato vil de la policía, sino los engaños y los trucos en las presentaciones de pruebas, cuya defensa le tocó al juez Clemente Auger, que os acordaréis algunos de ellos, ¿no? De él, que era del grupo, digamos, de un grupo de jueces progresistas, que se decían entonces, ¿no? Consiguió demostrar que había sido la policía. Las balas, las pruebas que habían dicho que habían apedreado con piedras enormes para matar a los policías dentro del coche y que estaba justificada la defensa de la policía. Consiguieron probar que el coche de la policía, que había tardado en volver otra vez a la ronda de Valencia, que es donde fue, había estado antes en el río Manzanares cogiendo piedras. Entonces, ha habido testigos, pero curiosamente de los testigos, que uno de ellos os sonará mucho, que ha fallecido y que gracias a él, que hay que agradecerle bastante, hemos conocido a algunos que no teníamos un conocimiento tan profundo, los crímenes del franquismo y en concreto la CIA en España y en concreto la transición, que era Grimaldos. Grimaldos fue testigo de la muerte de José Luis Montañés. Gracias a todas las pruebas que pudo obtener el juez Clemente Auger y los testimonios de algunos testigos, que os quiero decir que uno de ellos, que ahora no recuerdo el nombre, pero que está documentado, y precisamente Grimaldos, le mató la policía también a los 4 años de todos estos hechos. Era el que había testificado, un chavalín, un joven de FP, un crío, un niño. Bueno, pues no solamente tuvieron la muerte, sino que quisieron mancillar su nombre, su persona, y empezaron a difundir en los medios de comunicación, el País, la televisión, incluso en la universidad estuvieron así, gracias a que los compañeros que estábamos con este tema impactados, pues conseguimos cartas del profesorado y del decano de la facultad contrarrestando la información que se había dado. ¿Cuál era esa? La información que se había dado. La primera, que era un alborotador que llevaba dinero en su mochila para pagar a otros alborotadores. José Luis ese año no había pagado la matrícula porque tenían una situación familiar muy difícil y se matriculó en el turno libre y trabajaba por las mañanas con la moto recogiendo de los clientes de viajes Marsans dinero del pago de los billetes de viaje y tal y cual. Eso fue la primera mentira. Efectivamente llevaba cerca de 70.000 pesetas de entonces, ¿no? Cuando eso ya se supo, Viajes Marsan tuvo que desdecir esas informaciones, y además de eso, como no estaba matriculado oficialmente sino en el turno libre, dijeron que era mentira, que no era estudiante. Era su último año de carrera. Terminábamos en el 80. En diciembre se le cortaron
todas las ilusiones que tenía, porque era muy estudioso, y tenía la ilusión, le gustaba la demografía, y tenía la ilusión de poder trabajar en África o en América Latina en los censos de población de Naciones Unidas, ¿no? Esa es más o menos la historia de José Luis, que yo francamente me he metido hasta que sea mi papel, ¿no? Porque no debemos de dejar silenciar, como habéis oído a todos, no debemos dejar en silencio a toda esta gente que no ha querido ser héroe ni mártir, pero para nosotros sí que han sido la punta de lanza de lo poco o mucho que tenemos de libertad o de democracia, entre comillas, ¿no? Yo os quiero decir que personalmente en aquella época no participaba grandemente porque además de trabajar estudiaba, y luego ya a mediados de carrera, en segundo por ahí, ya tenía una de mis dos hijas. Digo una de mis dos hijas porque la primera, yo la transición, digamos, la he vivido con distintos papeles, ¿no? Y podría decirse, como muchos probablemente de vosotros, que sois represaliados o víctimas del franquismo. Se puede ser una, se pueden ser dos, tres y hasta cuatro, ¿no? En distintos ámbitos. Mi primera hija, que nació en el 1973, me la robaron. Y yo no lo supe hasta el 2010, 2011, cuando se abrió en los medios de comunicación todo el tema. Entonces, quiero decir que con la situación, cada uno vive en la vida las situaciones, por ejemplo, el tema de la transición, pues yo no tuve gran participación. Me enteré en la facultad y provengo de familias represaliadas del franquismo, pero como sabréis, en muchas de las casas era un tema intocable, era silencio, tenían pánico los padres que las niñas fueran por ahí contando lo que estaban oyendo en casa, ¿no? Y eso en la casa ni me enteré, pero ya al entrar en la facultad, en el 75, ya me enteré algo, porque ni siquiera en una facultad de políticas y sociología se hablaba con transparencia del tema de la transición, ¿no? Si a eso se añade las responsabilidades personales, pues yo no lo viví, pero para mí fue el impacto mayor. Yo no sabía todavía que era una madre que mi hija no había muerto, que mi hija había sido robada, no me enteré hasta ahora, cercano, 2011, ¿no? Pero el impacto de la muerte de José Luis sí que me abrió todos los poros, ¿no? de mi cuerpo y de mi cabeza, para darme cuenta de que este régimen que teníamos había sido cruel, había sido negro, ya no gris, negro, en cuanto a las costumbres, los derechos nuestros, de las mujeres, los derechos, porque les habían quitado a mi padre y a mi abuelo, les quitaron su profesión, ¿no? Tuvieron que salir a la calle con otros trabajos o con, bueno, lo que sea, como muchos otros represaliados. Con esto quiero decir que yo no me arrogo ningún protagonismo de haber sido una luchadora en la transición, porque mis condiciones
en ese momento ni las tenía bien claras en mi cabeza, ni mi realidad personal podía afrontar eso, ¿no? Pero marcó la muerte de José Luis, pero consiguió entre todos los compañeros más o menos olvidar, hasta que volví a la facultad con unas reuniones con los estudiantes de hoy día que querían preparar una semana de la Semana Negra para que la gente y sus compañeros lo pudieran conocer, y ahí conocí a los compañeros del colectivo y me parece una labor. Lo blanco, todavía podemos hacer bastantes cosas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a los participantes en esta tertulia, porque han dejado abierta esa... Ya no hay una interrogación, no es una interrogante lo que hay, es una necesidad. El Estado español tiene que cumplir, de alguna manera, a través de sus mecanismos democráticos, de verdad, eliminar todas estas sombras y eliminar todas estas tibiezas, y sobre todo este itinerario criminal que ha habido. Está claro que hay que hablar de la transición como que hay que hablar del franquismo, y hoy día estamos en un momento en donde, cuando hablamos del déficit democrático, es porque realmente todavía en la sociedad está impregnado el franquismo sociológico. El franquismo sociológico que lleva al silencio, que lleva al olvido, que lleva a la amnesia. Y eso es contra lo que hay que combatir, contra lo que hay que exigir, no pedir, exigir al Estado que cumpla con sus obligaciones de defender a todos sus ciudadanos. Y esa es la obligación que hay que hacer, y hay que extenderla en toda la sociedad, y hay que cada uno de nosotros participar activamente dentro de esa sociedad para reclamar esa exigencia que a gritos está pidiendo este país. Así que, sin más, cualquiera de vosotros puede participar ya en esta. Esto es una tertulia, podéis opinar, hacer lo que queráis, hacer reflexiones, hacer lo que os creáis conveniente. ¿Alguien? Bueno, yo quiero agradecer muchísimo las exposiciones que habéis hecho, porque evidentemente con mi pelo blanco yo soy de los que en aquella época, pues más o menos una persona relativamente joven, y por supuesto no me he olvidado de algunos de estos hechos más escandalosos que se produjeron en aquella época. Pero lo que me ha impactado mucho ha sido el darme cuenta de cuántos otros hechos que tú has relatado me había olvidado. Se habían perdido. Es decir, eso es una cuestión, como habéis señalado, distinta de la otra que se llama también olvido, y que no es olvido, porque una cosa es el olvido y otra es la ocultación. Entonces yo confieso que de muchos hechos brutales, pero menores respecto a la mayor brutalidad de los más significativos, me había olvidado del detalle, y me ha impresionado profundamente cuando habéis empezado a relatarlo. Y claro, yo recordaba aquellos años, el 70, el 71, el 72, yo recuerdo aquellos años. Y claro, lo que había pasado en aquellos años que habéis comentado vosotros, pues se me había perdido. Y entonces eso es brutal el olvido. Pero es verdaderamente mucho más brutal y más insoportable y más indecente, y yo creo que la gramática española tiene que buscar adjetivos adecuados para la magnitud del atropello que eso significa, es la ocultación premeditada, interesada, cobrada y gratificada adecuadamente como corresponde al que hace el esfuerzo de ocultar. Y entonces, pues os quiero dar las gracias por este recuerdo amargo que habéis hecho y
que me ha dejado un poco de evidencia por haberme olvidado de cosas. Sí, como hemos comentado antes, por lo menos, yo creo que la derecha ha hecho un trabajo impecable en el tema de memoria. Ha hecho un trabajo impecable porque ha hecho que nos olvidemos de todo. Hoy, esta semana, se está haciendo la desbandada en la carretera de la muerte de Málaga a Almería. Es un hecho totalmente olvidado. O sea, nadie ha sabido durante muchísimos años. Yo soy de Granada. Yo he estado por la costa de Granada muchísimos años y yo me he enterado hace unos años de lo que era la desbandada. La desbandada murieron montones de civiles, de mujeres y niños que fueron los que huían, pues a manos de los italianos y del ejército rebelde. Ha hecho un trabajo impecable, pero no solo ha hecho un trabajo impecable, sino que encima nos meten por las narices lo que ellos consideran sus héroes. Ellos consideran que, por ejemplo, Martín Villa es uno de los padres de la democracia, o Manuel Fraga. O sea, estamos locos. O sea, esa gente que son unos auténticos torturadores, una gente que no ha hecho nada más que mirar por sus intereses. No hay que olvidar que Martín Villa fue consejero delegado de Prisa, presidente del Sogecable. O sea, es que los tiene a todos agarrados. O sea, ahora mismo se puede hablar de todo, se puede hablar de la guerra española, se puede hablar del exilio, se puede hablar, pero de la transición no. Porque es que de la transición queda gente viva. Y entonces habría muchos que se dejarían pelos en la gatera, tanto el PP como el PSOE, los dos, porque algunos pecan por omisión. Es que todos estos crímenes que no son resueltos, habría que pedirles explicaciones a todos los ministros del Interior, empezando por José Barrio Nuevo, que la noche que mataron a mi hermano estuvo en mi casa, y luego fue ministro del Interior y se olvidó. José Barrio Nuevo, sí, José Barrio Nuevo, del PSOE. Bueno, pues habría que pedirle explicaciones a todos. Que el señor Fernando Grande Marlaska ha sido el que ha hecho ha dicho que el caso de mi hermano estaba finiquitado. Un caso de lesa humanidad que no puede prescribir. O sea, que aquí, hasta que no se mueran todos, y yo creo que vamos nosotros en el paquete también, que no lo veremos, pero no se va a saber nada. O sea, la transición es intocable. ¿Pero intocable por qué? Por lo que te digo. Porque los dos partidos que han estado a pachas, ahora gobiernas tú, ahora gobierno yo, pues tienen un pacto. Lo mismo que había un pacto en no hablar del emérito, que era un golfo, un sinvergüenza, de todo. Había un pacto de la prensa, que la prensa también tiene mucha culpa. Había un pacto de la prensa de no hablar. ¿Quién me dice a mí que no había un pacto de la prensa de no hablar de la transición? Lo hay, probablemente. Al hilo de lo que dice Manolo, bueno, yo trabajé en un periódico durante 17 años, trabajé en el diario Pueblo, en concreto. Entré de aprendiz y bueno, pues entré con 15 años. Mi primera experiencia es que como cuando entré yo no era de Falange, nunca estuve en la Falange, me lo tenía prohibido mi madre además. Entonces, a la semana pues me querían echar, porque como no era de Falange, pues me querían echar. Dio la casualidad de que el jefe de talleres era vecino de mi abuelo y por eso me quedé, pero no por otra cosa. A lo que voy, en la prensa sí había consignas para no publicar muchas cosas. Yo como linotipista he hecho muchas noticias, muchas, que no se publicaron porque estaban censuradas. Y yo hacía artículos, me decían, toma, me daban un artículo, lo publicaba. Y yo recuerdo de que muchos de estos hechos, sobre todo los de Vitoria, que pasó en Vitoria, que fue aquello muy convulso, yo me gustaría, no sé quién tendrá los archivos esos, pero me gustaría que se vieran esos archivos, esa hemeroteca que hay guardada en los periódicos, porque hay mucha noticia que no se publicaba, y no se publicaba no en ese periódico, sino en ninguno. Ninguno. Y otras se manipulaba. Al hilo de lo que ha dicho Manolo, no sé si Manolo o Pablo, en el extranjero España estaba intentando entrar en el mercado común y hubo una noticia, vino Gastón de Fer, que era, me parece, ministro de Defensa francés, a Sevilla, una visita que hizo a Sevilla privada. Y cuando baja del aeropuerto le preguntan que qué expectativas tenía, qué posibilidades tenía, año 73, qué posibilidades España tenía de entrar en el mercado común. Y Gastón de Fer dice, mientras España no sea una democracia, no podrá entrar nunca en el mercado común.
Bueno, pues la noticia que sacamos nosotros es grandes posibilidades de entrada a España en el mercado común. Eso era así. Y la embajada francesa mandó un desmentido, en derecho a rectificación, y salió un recuadrito chiquitito, muy chiquitito, en un rincón de una página, para decir que la embajada francesa desmentía rotundamente la noticia que había salido y se remitía a lo que había hecho. O sea que, con lo cual, la prensa, evidentemente, ha hecho un papel espectacular y lo sigue haciendo. Y el tema es que lo sigue haciendo. Porque se está intentando volver a lo que ha dicho Manuel. Es decir, esto es un pastel que nos lo repartimos entre dos y vamos a ver cómo lo canalizamos para seguir repartiéndolo entre dos. Hay muchos agentes aquí, hay mucha... O sea, el debate de la transición es un debate abierto y con una infinidad de aristas, bajo mi punto de vista. Aquí hay otro ente que pulula por todo, pero que nadie menciona, que es la Iglesia Católica. Y la Iglesia está pululando por todos lados. O sea, en el franquismo, yo soy uno de los que cree que la consecuencia de este olvido y de esta amnesia que hay es que el nacionalcatolicismo lo hizo muy bien también, o sea, la derecha lo hizo muy bien, pero la educación que se recibieron en los colegios, en los institutos, pues también lo hicieron también muy bien. Entonces, estas cosas del pasado, bueno, pues eso ya pasó, pues esas cosas quedan ahí, se quedan impregnadas en la piel y la sociedad en su conjunto pues lo asume, lo recibe y lo asume. Y ese papel que tendría que ser que la prensa, los medios de comunicación tendrían que tratarse abiertamente de todos estos temas precisamente para resolver los problemas de una sociedad democrática que es la que queremos, pues no nos lo impide. No se puede hablar en este país, cuando se habla de democracia, no se puede hablar de la monarquía. No se puede hablar de la monarquía. No se puede hablar del cambio constitucional. Cuando estamos hablando de justicia universal, delitos de lesa humanidad, la justicia española ya ha dicho, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional y todas las instancias, que bueno, es que ese delito lo pusimos en el Código Penal en el año 2004. Todo lo que sea de anterior al 2004, pues no vale para nada. Entonces ya se ha muerto todo. Ahí quedamos. O sea, quedamos en la nada. Y lógicamente eso es lo que una sociedad que de verdad quiera ser democrática, pues no puede admitir. No lo puede admitir de ninguna de las maneras. Y para eso se necesita que la sociedad se dinamice, que los medios de comunicación actúen como deben de actuar, con el papel que esta Constitución les otorga, pero que no lo hacen, y que las redes sociales y todas estas cosas se hagan debates de este tipo abiertamente, porque no dañan a nadie, y esclarecen, y aprende toda la sociedad qué es lo que nos ha pasado. Y no somos personas que necesitemos la tutela de nadie, porque aquí parece ser que hay artículos de prensa como que, hombre, si no tuviéramos un rey, nosotros no seríamos capaces de gobernarnos. O sea, que parece que somos menores de edad, pero menores de 3 meses, para que nos tutele una monarquía. Entonces, de alguna manera, todo esto hay que plantearlo abiertamente. El valor que tienen todos estos compañeros que han estado aquí, con sus experiencias personales, porque aquí no estamos hablando de hipótesis, aquí estamos hablando de experiencias personales, personales que han llegado hasta las más altas instancias del Estado y que el Estado les ha dado una larga cambiada, con una nueva ley de memoria democrática que podría haber sido el revulsivo, que podría haber sido el verdadero ariete que destrozara todo eso. Pues tenemos una ley de memoria democrática que desgraciadamente no ha resuelto eso, sino que, bajo mi punto de vista, lo que va es definitivamente a blanquear los crímenes del franquismo. Y en esa estamos, bajo mi punto de vista. Bueno, pero podéis intervenir cualquiera, ¿eh? Sí. Por favor, intervenir. Sí, intervenir. Ustedes tienen cara de inteligentes y me gustaría aprender algo de ustedes, por favor. Yo voy a comentar que yo viví muy de cerca el asesinato de Vicente Cuervo. En 1980, en el mes de febrero. Sí, puedo hablar más fuerte. O levántate. Sí, vale. Os quiero comentar que yo viví
cerca que el asesinato de Vicente Cuervo, que en el mes de febrero de 1980, en un meeting que dio la extrema derecha, Fuerza Nueva, en el Cine de París, en Vallecas. Yo vivo en Vallecas, toda mi vida en Vallecas, tengo 66 años, toda mi vida en Vallecas. Y yo me acuerdo que estaba yo con unos amigos, pues como hacíamos mucho los domingos por la mañana, que nos tomamos una caña, dar una vuelta y tal. Y vi aquello fue infernal. Afortunadamente me pilló bastante retirado, pero un íntimo amigo mío sí, estuvo a 3 o 4 metros del disparo mortal, los disparos mortales que sufrió Vicente Cuervo en la calle Carlos Martín Álvarez, de esquina a Sierra del México. Bueno, ahora en la zona esta donde Vicente Cuervo fue asesinado, e inclusive en la parte donde yo vivo, se han hecho unos pequeños recordatorios a base de unas pequeñas placas en las que se rinde pues, un homenaje de que ese crimen fue de la extrema derecha, de la policía de la extrema derecha, como bien habéis dicho efectivamente, y tal, por un mitin que fue provocativo, que dio Blas Piñar allí en el Cine de París. Fue una provocación total de ir allí a provocar lo que al final pues, se provocó, que fue el asesinato de un trabajador joven de unos 22, 23 años también, que fue asesinado pues vilmente y tal, y que como vosotros muy bien habéis dicho anteriormente, la verdad sea dicha, pues ha quedado también en ese olvido, ¿no? Y a mí lo que me parece muy triste, de verdad, que hoy en día todo esto, este problema grave que tenemos, se ha quedado, que tú has dicho, se ha quedado realmente en el olvido, ¿no? Un olvido total, ¿no? Las nuevas generaciones, la gente joven, no sabe lo que es esto, no han vivido esto y parece que es como una situación que no les impacta absolutamente para nada, ¿no? Esta gente joven vive mucho nada más que con el móvil, las redes sociales y tal, se mueven esos apartados. No sé, no se ve que haya una lucha, ¿no? A mi modo de ver, mi modesta opinión, no veo que haya que la gente se movilice, ¿no? Que la gente se ha acomodado en el confort, ¿no? Vive del confort, ¿no? Y eso es lo que me parece triste, ¿no? Esa es mi opinión. Gracias. Muchas gracias. Gracias por tu intervención y por recordarnos a Vicente Cuervo. Su hermano Juan Carlos forma parte de nuestra asociación. Sí, imagino. Ponte de pie, haz el favor. Quería continuar con lo de Vicente Cuervo. El viernes nos acompañó su hermano y su sobrino en un acto que realizaron unas jovenzuelas de Vallecas, Rebeldía Vallecana, creo que son de 18 a 23 años, son unas niñas y unos niños que reivindican la historia de Vicente Cuervo. Los murales que hay en la esquina, bajando hacia el Parque Amos Acero, que recuerdan a Vicente Cuervo, están hechos por Contrahistoria, por Raúl, que es un historiador de Vallecas que hace rutas por ahí y que tenía una revista que se llamaba Contrahistoria. La historia de Vicente Cuervo, pues el día 10 es su homenaje, esta semana. Sí, sí, fue justo, era un domingo, fue un domingo cuando lo mataron, ¿sí? Y lo que quería recordar es que este viernes las jóvenes y los jóvenes sí que le recordaron. Y estuvieron junto a Javier, estuvieron junto a Manuel, fue un homenaje a Yolanda también, y fue recordado por jóvenes y por jóvenes. De lo que tenemos que estar orgullosos, porque aquí ya no somos ningún joven, pero ahí en ese homenaje sí que lo hacían los jóvenes. Vale. Pues nada, pues muchas gracias, de verdad. ¿Alguno más? Sí. Yo, ya que estáis diciendo, es que Yolanda, que la asesinaron también en el Estridias y tal, que por lo visto luego la han contratado incluso en el sitio... Emilio Ellín, asesor de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues Yolanda González la hicieron también un homenaje este domingo, allí en Aluche, que vivía en Aluche por lo visto cuando estudiaba y demás, y hasta que la asesinaron y nada, solamente por decirlo, por mencionarla a ella también. Sí, pues qué bien. Sí,
De hecho, fue gente, no mucha, pero fue bastante gente, sí, para lo que es. Pero de hecho, creo que había un monumento en Aluche, en el Parque de Aluche, sí, y ha sido ya violado el monumento ya varias veces. Sí, pero el monumento que hay al lado del metro de Aluche no es de ella, es de un artista que es escultor y hizo una escultura para su hija, que el artista es asturiano por lo visto, hizo una escultura para su hija y luego se ha aprovechado porque está allí con un libro, como ella era estudiante de Machilanda, le han aprovechado para poner ahí una placa con su nombre, pero no es ella. Eso violó. Sí, bueno, ahí violan todo y es que hay allí un pequeño jardín que pone el nombre de ella, de Yolanda González, y cada 2 por 3 lo quitan, lo ponen. Sí, claro. Bueno, solamente era eso. Sí, quería comentaros que cuando antes decía que la transición puede no haber acabado, está claro que las estructuras tanto de la Iglesia por todos los sitios como de jueces como de otros estamentos siguen todavía vigentes y controlando. La justicia archiva prácticamente todos los casos que podemos tener conocimiento, que no los tenemos porque la Fiscalía no da ninguna estadística de todas las denuncias que hay de bebés robados, ha archivado prácticamente todas. Aquí llegas, si te metes en el itinerario judicial de la ley, llegas hasta el Constitucional y todos lo van cerrando, con lo cual llegas al convencimiento de que aquí en España ya no tienes nada que hacer. ¿Y dónde tienes que ir? A Argentina, que es lo único que nos queda, ¿no? En ese aspecto en concreto. Luego hay otro tema de los jóvenes, ¿no? Y de la Iglesia. El papel sería larguísimo, la participación que ha habido de la Iglesia en todo el robo de bebés. Han sido las interlocutoras, las monjas. Las interlocutoras entre la familia y a donde llevaban los niños, ¿no? Auxilio social, el patronato de la mujer, es decir, instituciones regidas por Falange y con la Iglesia por medio. Pero algo esperanzador, hay que hablar también de la juventud, ¿no? Y es lo que de las pocas cosas que podemos aprovechar de la ley de memoria histórica, porque el resto no nos dan cabida a defendernos, a la justicia. Con la memoria histórica no llegas tampoco a otros aspectos, se queda muy una ley de imagen para el PSOE, que va a hacer un monumento tal o que van a ir a tal pueblo para ver unas fosas. Pero no hay otra cosa que podamos aprovechar más que el tema del currículum escolar. Tenemos que ir ahí, pero a fondo. Y ahí, claro, tienes que contar con profesores que puedan estar desarrollando esa labor o facilitando a personas, a familias que difundan estas cuestiones. Os cuento que ha habido aquí mismo, hay el colegio Lourdes de la Fundación Hogar del Empleado, que ha hecho su semana de la memoria histórica, ¿no? Y entonces participan los chicos, y no solamente participan, sino que han conseguido ser unos buenos actores con la ayuda de un actor comprometido para desarrollar unas semblanzas de algunos de los asesinatos que hubo, ¿no? Y hace poco en el Teatro del Barrio hicieron esa interpretación. Se nos caía la baba a muchos de ver a los chavales hacer esa labor.
pero yo he tenido experiencia en institutos y en Barcelona, que me llamaron y tal, y me he dado cuenta que son como esponjas, y que puedes tenerles con su consentimiento 4 horas sin rechistar, sin rechistar, preguntándoles, ¿cortamos el documental? No. Quieren enterarse. Hay jornadas en el Instituto Ramiro de Maeztu también. Tenemos que aprovechar eso, porque eso sí te lo abre la ley de memoria histórica. Es de las cosas quizá más interesantes que puede haber. Miguel, no hay nada que hacer. Ya. La transición, como dijo Antonio García Trevijano, ruptura. Y la transición que fue, como han dicho muchos, se apuntaron todos los políticos para coger cargos. Mira, de esta manera cogemos cargos. Los jueces son los mismos, no han cambiado, los mismos que la transición. Aquí, los de Atocha, el juez de Atocha soltó a uno de los asesinos a la semana siguiente de estar detenido y se fugó, claro, se marchó en el habido. Lidia Falcón se casó con el presidente del retiro. El vil niño me parece desnuda, la torturaron. Y al el niño, después de la transición, le dieron medallas subvencionadas, que se las han quitado hace unos días. O sea, después de la transición, a este policía asesino le dan medallas subvencionadas. Y los jueces están que no se atreven. Aquí, el presidente que dirigía esta tertulia me dijo, de vez en cuando se comenta que vienen policías a ver lo que hablamos. Esto me lo dijo el presidente. Dice, pero como la mayoría son de pelo blanco, pues dicen, bueno, estos son nada, que esto no queda. Están vigilados. Aquí quien manda es el capital y no hay que hacer el capitalismo. Hoy venía en el periódico, el único, el país, porque los demás no se puede leer, que las 2/3 partes ponía de los españoles están a favor de más impuestos a los ricos y a las empresas. Eso es lo que pasa, que no pagan impuestos los grandes terratenientes ni la riqueza. Eso es. En países monárquicos, no sé si en Dinamarca, pagan el 40% todo, pero tienen la enseñanza gratis, la educación gratis, la universidad gratis. Aquí, ¿quién va a ser juez? Para ser juez tiene que ser uno de la clase alta, burguesía, porque muchos estudios son de la clase alta. Pedro Sánchez dijo, voy a subvencionar a los hijos de estos para que sean jueces, estos que sean jueces del pueblo, no hay, son jueces de la burguesía. Y los periódicos están sobre. Botín me contó el que dirigía al presidente que cuando el país publicaba noticias, las noticias de los lectores que eran fabulosas, le llamaba Botín al director y decía, oye, esa noticia que habéis publicado, ¿qué es? ¿Publicado o es vuestra? Ya no se atrevían, son los que mandan, los que pedían, no hay nada que hacer, es capitalismo. En toda Europa. Ahora los tanques, han mandado los tanques a Hungría, pero bueno, y la gente,
los chavales que para estudiar les cuesta 400 euros y mandan tanques. No se altere tanto. Están vendidos. No hay nada que hacer. No hay nada que Bueno, no hay, no hay que perder. Llamazares le dejo uno. Metralletas. Dice, ya no sirven. Hay misiles. Ya ni una revolución se puede. Porque tiran 4 misiles en Madrid y desaparecen. Bueno, Vale, Miguel. Vale, Miguel. Bueno, tampoco hay que ser tan... Yo soy muy pesimista muchas veces, pero también digo que en los últimos años se ha conseguido más en el tema de memoria, en los últimos años, que en los últimos 80 años. Era impensable que Franco saliera de donde estaba. Eso era algo que iba a venir una guerra. Se ha salido, no ha pasado nada. Ya se está hablando de muchas cosas con normalidad, de la transición, ¿no? Por cierto. De los jueces que hablabas, ese juez que usted me habla se llama Gómez Chaparro. Gómez Chaparro estuvo en la ejecución de mi hermano también. Gómez Chaparro estuvo en el sumario de Vicente Cuervo, también lo llevó Gómez Chaparro. No sé si también. O sea, que era un juez que provenía del Tribunal de Orden Público, que lo tenían dispuesto ahí para sobreseer todos los casos y para que el policía que mató a Ángel pues siguiera viviendo normal, y igual hasta le ascendieron, cosas de ese tipo, ¿no? Como a Billy el Niño, que le dieron medallas por su labor que hizo de maltratar y de torturar a un montón de gente y de ser, pues, bueno, como decía no sé quién por ahí, no sé si hay alguna palabra en el diccionario, pero igual había que inventar una para este tipo de gente. Pero bueno, hay que ser un poco optimista, como ha dicho Pilar. Hemos estado con los jóvenes, he estado en la universidad, que han montado lo de la semana. En el colegio Lourdes hay un mural de Chato Galante, de nuestro amigo Chato Galante, que tiene la bandera republicana. No pasa nada. Pues entonces a lo mejor, oye, igual hay algo de esperanza, porque estos chavales, como dice, son esponjas. Y esto, los 40 años estos que les están trayendo de historia, se no puede quedar así. Eso tiene que salir. Vuelvo a decir que nosotros vamos en el paquete, nosotros no lo vamos a ver, pero eso tiene que salir. El capitalismo es el que manda. En una empresa que era la naviera más importante de España, el presidente le dijo a Juan Marga: usted me podrá arruinar, pero yo le puedo meter en la cárcel. Y el presidente era de esa naviera presidente de Unión y el Fines Español y del Banco de Crédito Local. Mira, este compañero te va... No, yo quería decir que una de las cosas que han querido ocultar, precisamente por algo será, es la lucha. Es decir, la lucha. En finales del franquismo hubo lucha, y hubo efectivamente represión, y hubo asesinatos, pero hubo lucha y salieron a luchar muchísima gente. En la transición también hubo millones de personas que fueron a la huelga, millones de personas que sabían que se enfrentaban a fuerzas armadas y iban a las manifestaciones y estaban. Entonces eso existe, eso está, y como decía Manuel y como decía Pilar, pues los jóvenes pues son esponjas, llegan a escuchar, son inquietos, son curiosos, es decir, saben y lo que quieren, lo que va que se les ha ocultado hasta ahora, ¿no? Yo quería decir un poco que, explicando lo que ha dicho Manuel, que las asociaciones memorialistas han sido pues, de los últimos 10 años para aquí, y que estamos consiguiendo muchas cosas, ¿no? Yo pertenezco a la comuna de presos del franquismo, que bueno, luchamos en toda la transición, luchamos por cosas concretas, es decir, y ahora estamos luchando por nuestra propia memoria, somos los testigos que no pueden ocultar, ¿no? Y formo parte de este colectivo por los olvidados de la transición. Informaros que en este colectivo, es decir, hay familiares de Ángel Almazán, hay familiares de Arturo Ruiz, hay amigos de José Luis Montañés, hay familiares de Vicente Cuervo, de Gustavo Muñoz, de Jordi Martínez de Foix, de Juan Mañas, de Yolanda, amigos de Yolanda González, y que estamos intentando, yo de Marilón Nájera, y que estamos intentando conseguir pues, otros compañeros como Arturo Pajuelo y Agustín Rueda, y que estamos en contacto con
la asociación de 3 de marzo de Vitoria, del asesinato también de Germán Rodríguez, de los asesinatos por la amnistía en Euskadi, de las víctimas de la transición en Andalucía, que también hay una asociación, o sea que poco a poco estamos formando y haciendo todas estas cosas. Deciros también que mañana se va a presentar 70.000 firmas por la ley de bebés robados en el Congreso de los Diputados, porque es una ley que hace falta, que lleva ya 2 legislaturas que están ahí ocultándola y vacinándola, y que el 16 de febrero en la DGS pues todas las asociaciones memorialistas de Madrid pues quieren hacer una reivindicación de que allí se torturaba, como dicen todos los jueves, y queremos pues presentar todos los testimonios y todos los testigos que se puedan de aquellas torturas. Así que el 16 de febrero, no sé si es a las 7 de la tarde o a las 8 de la tarde, se hará. Incluso yo animo a que se haga algún lunes republicano que se hable de lo que significó la DGS, porque la DGS se recuerda a las luchas francesas de 1800 no sé cuántos, se recuerda a los del COVID, se recuerda otros, pero no se recuerda hechos trascendentales históricos como que allí se puso la primera bandera republicana, o la segunda, la primera fue en Eibar y la segunda fue en ese sitio, y no se recuerda por los miles y miles de personas que fueron torturadas allí, algunas con resultado de muerte, ¿no? Entonces, bueno, pues deciros que se están haciendo, que se hacen cosas y que afortunadamente pues hay ya muchos jóvenes, no todos los que quisiéramos, pero sí muchos que están cogiendo el relevo, que están cogiendo el testigo, así que vamos a confiar en que ellos sigan nuestra lucha. Lucha en definitiva que para nosotros tiene 3 puntos. El primero, justicia, todavía se puede hacer justicia de aquellos asesinatos. Segundo, reivindicación de su memoria y reivindicación en estos actos y en todo lo que se puede hacer, documentales, libros y demás, pero sobre todo reivindicación por los poderes públicos, que es lo que nosotros estamos exigiendo. Y por supuesto pues cambiar el relato que nos tratan de decir que fueron otros y no ellos quienes trajeron las libertades a este país. Muchas gracias. ¿Quiere alguien intervenir alguna más? ¿Quiere alguien? Sí. Yo solo quería señalar una cosa en relación con este último comentario que has hecho de secretario de seguridad. Yo tuve una vez, porque me invitaron a no sé qué acto con qué motivo, a tomar una copichuela ahí en la Puerta del Sol. Bueno, me quedé escandalizado al ver que se estaba dando en el mismo sitio donde se había estado torturando a la gente, y entonces aquello pues era un sitio alegre y divertido y bonito y no sé qué, y yo dije, bueno, y aquí no hay ninguna placa que recuerde lo que esto fue. Digo, hombre, ¿cómo vas a poner aquí una placa con esas cosas? Entonces eso forma parte del cachondeo de ocultar las cosas, porque en el fondo lo que le pasa a este país es una desgracia muy grande, y es que la derecha es malvada y la izquierda es gilipollas. ¿Puedo decir una cosa muy personal? Sí, por favor. No, he tenido a mi nieta 5 años en mi casa por cuestiones familiares, bueno, eso no importa nada. Entonces, ella estaba estudiando en la universidad y, claro, traía a los amigos a mi casa. Y yo en mi casa tengo un cuartito lleno de cosas republicanas, y además incluso sí, me presenté a un pueblo de Robledo, un pueblo de Madrid, me amigo igual. Y para Robledo de Chabela. porque tengo a mi amigo, bueno, esos rollos, todos mis fotos están ahí, la bandera republicana, una maravilla para mí. Bueno, pues cuando vienen, ahora te se ha marchado, cuando venían sus amigos de la universidad, o sea, chicos ya preparados, ¿entienden? ¿Y eso? ¿Y qué es eso? ¿Y cómo tienes eso? ¡Ja! Eso ya no se lleva. Eso lo he oído yo todos los días que venía gente, vamos, gente jovencita. Y entonces yo estoy muy desilusionada, ¿qué queréis que os diga? Sí. Elimínalos de tu testamento.
Eso es porque ahora es muy guay y muy moderno ser facha. Los jóvenes es lo último. Sí, pero quería, al hilo de lo que ha comentado este señor de la DGS y de la falta de memoria que hay, os quiero contar una cosa. El caso Almería, Luis Cobos, Luis Montero y Juan Mañas, que les mataron porque pensaban que eran terroristas, les pararon la Guardia Civil en el 81 y entonces los quemaron, los torturaron y los quemaron en un cuartel en Retamar, que es un pueblo que hay justo al lado de Almería, un cuartel de la Guardia Civil. Ese cuartel está abandonado ahora. Entonces, hace poco al caso Almería les han dado un reconocimiento en Almería, el delegado del gobierno, la directora general de la Guardia Civil y el secretario general de Memoria. Le habían prometido que le iban a poner una placa en el cuartel donde los habían torturado en reconocimiento a ellos. Pues al final no lo han puesto. Al final no lo han puesto y lo habían prometido que lo iban a poner. Pero yo, que soy amigo de Juan Mañas y de uno de los sobrinos de Luis Montero, a mí me extrañaba que pusieran la placa allí. Y a él también. Pero se lo aseguraron que iban a poner la placa. Y al final, pues, la teoría que le dije yo, digo, algún jefe de la Guardia Civil ha dicho que eso no se pone aquí. Y no se pone. Y diga la directora general lo que diga, y no se ha puesto la placa. El secretario general de Memoria Histórica. El director general se llama Fernando Martínez, que es de Almería, por cierto, sí, fue alcalde de Almería. Sí. Bueno, yo no sé si hay alguna palabra más. Yo solamente al hilo de lo que acaba de decir Manuel, me ha venido a la cabeza lo que me ha ocurrido hace 4 días. Fui al archivo histórico, fui al archivo militar de Ávila, estoy haciendo una investigación y me tiré 3 días allí y me encontré con una chica que en el Congreso de los Diputados la habían presentado, o se presentó ella misma, como directora del archivo. Se presentó como directora, que si quería algo, pues nada, yo fui allí al archivo y me la encontré. Digo, hombre, tú eres la directora del archivo y estuvimos juntos en el Congreso de los Diputados y dice, sí, es verdad, dice, pero no soy la directora. Bueno, ¿eres la directora? Dice, no, dice, porque convocaron la plaza, yo me presenté, me dieron la plaza, pero los militares dijeron que yo no podía ser la directora. Y no es la directora. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por la asistencia. Y bueno, ya os anuncio que he tomado la palabra de Pablo Mayoral, que hablar del tema de la DGS, y también he tomado la palabra a Manuel, que quiere que tengamos una tertulia sobre Martín Villa. Y sí que la vamos a intentar hacer y la haremos. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Y el lunes ya os digo que con motivo de la conmemoración española, la tertulia vendrá como ponente Antonio García Sánchez Mases para hablarnos de la Primera República Española. Perdón. Bueno, Miguel, muchas gracias. Quería desarrollar más porque esto